Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 291. La caza después de descender. Cuando el grupo de 3 de Iekin encendió las 6 armas sabias trascendentes, la tez de todos cambió. Aunque la mayoría de las personas aquí realmente no creían que el grupo de 3 miembros de Iekin pudiera destruir el pasaje descendente con la ayuda de los 6 tesoros trascendientes, aún no podían mantener la calma. Solo basado en la confianza de Divine Religión, era obvio que tenía algo bajo la manga. Además, ya habían quemado todos los puentes con sus acciones. En este instante, todos estaban llenos de desesperación. El grupo de personas más cercano al pasaje Mantian, Coilin Tiger, Mammoth Barbarian Yuan y Tyrant Jian dieron todo para llegar a Iekin y, uno tras otro, utilizaron las habilidades más poderosas a su disposición. Aunque sabían que no podrían detenerlo, aún tenían que intentarlo. Ninguno de ellos iba a sentarse y observar cómo el enemigo destruía su última esperanza. Pero, ¿cómo podría detener el poder producido por la autodestrucción de 6 herramientas sabias trascendentes solo Mantian y las otras 3? Si los 4 mayores detrás de ellos estuvieran en este lugar en lugar de ellos y hubieran tratado de suprimir este poder simultáneamente, solo entonces podría haber sido posible. Como era de esperar, Mantian, Coilin Tiger y los otros 2 fueron fuertemente rechazados por la abundante fuente de poder. Otras personas también se precipitaron hacia adelante después de los 4, pero compartieron el mismo destino: ser rechazados. Fan En, Fan Yi y Iekin estaban dentro de una cubierta protectora en este momento. Probablemente fue creado por un sabio de batalla y solo podría ser roto por otra cuasi deidad. Los concursantes perdieron toda esperanza. Llenos de desesperación, miraron a Iekin, que estaba cantando el hechizo para activar la técnica de desplazamiento del vacío. Al instante, con la ayuda de la fuente de poder de las 6 herramientas sabias trascendentes, Iekin arrastró toda la isla del dragón negro hacia el vacío. Cuando Lee Junmu y los demás examinaron su nuevo entorno, vieron tormentas espaciales y caos por todas partes. En este instante, todos entendieron la razón por la cual la religión divina tenía la certeza absoluta de que podían destruir toda la isla del dragón negro simplemente confiando en 3 discípulos de flujo. El grupo había recordado de repente un hecho aterrador. Si era perfectamente correcto, esta isla del dragón negro no era un mundo real basado en la Tierra, sino el mundo celestial de los antepasados. El desplazamiento vacío podría no ser capaz de alterar las reglas que rigen la Tierra, pero mientras pudiera desplazar el mundo del antepasado del flujo, el objetivo de la religión divina se habría logrado. Boom, 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 bajo el control de la técnica única de Iekin, los 6 tesoros trascendentes explotaron, activando el desplazamiento del vacío. Una vez que comenzó, todos pudieron sentir que su entorno se estaba volviendo cada vez más borroso e irreal. En este momento, Iekin comenzó a chillar. Su voz estaba llena de sorpresa, asombro, confusión, así como un toque de miedo. En ese momento, Lee Junmu se encogió de hombros con calma y dijo con voz impotente: «Te dije que no tendrías éxito». Iekin, ¿por qué no escuchaste mi consejo? Tu religión divina comenzó a celebrar demasiado pronto. Sus palabras parecían implicar: «Te dije que no cortejeses el desastre, pero todavía insistes en hacerlo». El cambio repentino dejó a todos atónitos. Habían estado llenos de desesperación debido a lo que estaba sucediendo. Todos creían que ciertamente habían perdido ahora y nada podría cambiar su situación, pero ¿quién podría haber sabido que en este momento, Lee Junmu saldría? Además, mirando su expresión, parecía estar bastante tranquilo y despreocupado. «Hermano Lee, ¿qué está pasando?» Lu Bu, que estaba parado cerca de él, era una de las pocas personas que no había perdido la calma hasta ahora. Pero después del repentino cambio de circunstancias, tampoco pudo suprimir el toque de sorpresa en su voz. Muy simple, el disco vacío que intercambié con él era falso. Lee Junmu entrecerró los ojos y se rió mientras miraba la expresión de Iekin. Una vez que dijo eso, la tez de Iekin se transformó de la extrema arrogancia como si estuviera sosteniendo el destino del mundo en sus palmas a la palidez mortal como si hubiera perdido toda la vida dentro de él. Comenzó a temblar, luego dijo mientras señalaba a Lee Junmu: «Imposible, no puede ser falso». Lo confirmé claramente, el disco vacío era el verdadero tesoro. Sí, fue real cuando se intercambió hace 2 días. Sin embargo, ahora que es el tercer día, ya sea falso o real, no puedo garantizarlo. Lee Junmu comenzó a reír. Al instante, todos entendieron el significado de sus palabras.
De las 31 personas presentes en la cola del dragón, ninguna era idiota. Lee Junmu les había dicho tan claramente, entonces, ¿cómo podrían no entenderlo? El disco vacío que había intercambiado era completamente falso. Había estafado despiadadamente a la secta chaotiana justo antes de descender, frustrando así el esquema de la religión divina. Efectivamente, después de perder la fuente de energía del sexto tesoro trascendente, incluso si Yi Qin se retorcía el cerebro, aún no podía usar el desplazamiento del vacío. No había necesidad de hablar sobre destruir el pasaje descendente cuando incluso afectar a toda la isla del dragón negro se volvió imposible para él. La razón por la cual Lee Junmu estaba seguro de que Yi Qin fallaría era porque, hasta ahora, la secta chaotiana había buscado implacablemente el sexto tesoro trascendente. Si hubieran tenido éxito con uno menos, no habrían aceptado todas sus demandas para el intercambio. La diferencia entre 5 herramientas trascendentes y 6 herramientas trascendentes fue sustancial. Yi Qin, este niño lamentable, había estado esperando con entusiasmo durante mucho tiempo para revelar el plan de Divine Religión y había destruido 5 herramientas sabias trascendentes, pero ahora no tenía nada que mostrarles. Al instante, su respiración se volvió inestable y tosió un trago de sangre. Lee Junmu, este estafador había estafado implacablemente a Yi Qin y Divine Religión, enviándolos a la ruina. Fanen y Fan Li, que estaban parados detrás de Yi Qin, también quedaron estupefactos. La desesperación apareció en los rostros de estos dos personajes supremos que poseían las posiciones extraordinarias de sustituto del Santo Hijo y la Hija. Sin embargo, cuando todo estuvo dicho y hecho, Fanen seguía siendo uno de los personajes inteligentes. Rápidamente se dio cuenta de que habían terminado y que la religión divina estaba a punto de ser exterminada. Pero los tres todavía tenían una forma de sobrevivir. El pasaje descendente detrás de ellos aún no había sido destruido. Originalmente, habían querido aprovechar la oportunidad creada al movilizar la isla usando el desplazamiento del vacío para descender apresuradamente en el instante final, después de lo cual el pasaje descendente sería completamente destruido, asegurándose de que fueran las únicas personas que habían descendido. Pero en ese momento, Fanen no pensó mucho. Su plan ya había fallado. Sin dudarlo, tiró de Fan Li, que todavía estaba estupefacto, y saltó al pasillo descendente, desapareciendo instantáneamente de la vista de todos, mientras le daba a Yi Qin un recordatorio para que despertara. Después de la llamada de atención, Yi Qin los siguió inmediatamente y saltó al pasadizo descendente. Así es, la religión divina está terminada. Estaba claro que mientras este grupo de descendientes no muriera, definitivamente habría alguien que regresaría a través de la niebla del dragón y le diría la información al grupo de cuasi-deidades. En ese punto, incluso si la religión divina fuera uno de los 6 poderes trascendentes, cuando fuera atacada por todos los agentes del mundo, sería exterminada. Sin embargo, las acciones de Fanen le recordaron a Yi Qin que al menos podrían sobrevivir. Los tres aún podían huir al enorme mundo de origen. Después de que el grupo de Yi Qin huyó, Mantian y los otros 3 que habían sido despertados de la desesperación reaccionaron de manera similar, aullando, Chase, mata a esos traidores, no podemos dejarlos vivir. Al instante, la mayoría de los descendientes saltaron al pasaje descendente. La expresión de Lee Junmu fue extremadamente desagradable. Aunque había frustrado con éxito la religión divina, una vez que Yi Qin y sus lacayos intervinieron, significaba que su plan de esperar 2 días más era inútil. Como el pasaje descendente se había abierto, no podían esperar más. Vámonos, hermano Lee. Muchas gracias por salvar nuestra tierra. Aiyue caminó hacia Lee Junmu y le expresó sinceramente su gratitud. Después, ella siguió detrás de los otros descendientes y también entró en el pasaje. Actualmente, su objetivo no era solo descender, sino también perseguir y matar a los 3 traidores que habían descendido no hace mucho tiempo. De lo contrario, si revelaran el secreto de su mundo al mundo principal, los enemigos serían alertados sobre su presencia. Una vez que pensaron en este aterrador resultado, ninguno de ellos dudó, y de un equipo de descendientes, instantáneamente se convirtieron en cazadores de descendientes. Ninguno de ellos deseaba que el secreto de su tierra llegara a oídos de aquellos de otros planos de existencia. Capítulo 292. Todos en el suelo. Lee Junmu no deseaba descender tan temprano. Tanto Barbarian Niu como Lin Xuan aún no habían aparecido. Originalmente, había querido esperar, pero ahora que el grupo de 3 de Yi Qin había saltado al pasadizo descendente, activándolo, no tenía otra opción. El pasaje se cerraría rápidamente.
En este momento, alejó todas las dudas en su mente y se unió firmemente al último grupo, guiando a Lee King-gong y Demon a saltar al pasaje descendente. En cuanto a la conspiración de la religión divina, personas como Zhang Huya, Ai Yue y Man Tian, ya habían dejado muchos sellos de jade que contenían el recuento de lo que había sucedido en la cola del dragón. Todos estaban convencidos de que después de experimentar el temblor de la isla del dragón negro, las cuasi-deidades de afuera seguramente encontrarían un método para enviar a algunos discípulos de flujo para investigar las circunstancias aquí. Después de que se enteraron de la conspiración de la religión divina, se preordó que de los 6 poderes trascendentes en el mundo, solo quedarían 5. El sumo pontífice de la religión divina probablemente no sería capaz de comprender hasta su muerte cómo su enorme conspiración para la que se habían estado preparando durante varios años sería enterrada viva por un insignificante discípulo de Flux llamado Lee Junmu. En verdad, ¿quién podría haber pensado que la acción accidental de Lee Junmu crearía tal conmoción? Sin embargo, independientemente de si se hicieron a propósito o no, el beneficio que obtendría sería enorme. No solo había obtenido con éxito 2 partes de la pagoda de refinación, sino que también había estafado a la secta chaotiana del manuscrito original de una técnica secreta. Mientras poseyera un manuscrito fuente, Lee Junmu podría crear un número infinito de globo de transmisión de cultivo que podría mostrar la esencia de esa técnica secreta. Solo tendría que pagar el precio de 20.000 elementos espaciales por cada uno de esos globos de cultivo. Lee Junmu llevó a Lee King-gong y Demon a entrar en el pasaje descendente, mientras todos corrían locamente para asegurarse de entrar antes de que se cerrara. En este momento, la gente de repente descubrió que el pasaje descendente en realidad se parecía a la cola de un dragón. El comienzo todavía era bastante amplio, pero a medida que avanzaban, comenzó a hacerse gradualmente más y más estrecho, dándoles una sensación como si estuvieran en la cola de un dragón que continuaría disminuyendo en ancho a medida que avanzaran. A medida que todos cubrían locamente la distancia de más de 100 kilómetros, el pasaje descendente se volvió cada vez más inestable y parecía estar a punto de cerrarse. En el punto final de la cola del dragón, finalmente apareció un toque de luz, que era la salida del pasaje descendente. Cuando Lee Junmu vio al grupo de personas corriendo delante de él pasar por el halo de salida sin dudarlo y luego desaparecer por completo, entendió por qué los descendientes elegidos por las cuasideidades estaban todos en el reino de Flux Disciple. El halo de salida era muy inestable, por lo que si alguien con una base de cultivo más alta intentara atravesarlo, ciertamente colapsaría. No dudó y rápidamente siguió adelante con sus 2 seguidores, ingresando al mundo de origen. Cuando se restableció la conciencia de Lee Junmu y examinó sus alrededores, descubrió que todo a su alrededor era diferente. Inmediatamente, una presión inimaginable los suprimió a todos, provenientes de las 4 direcciones, los 8 lados. Casi simultáneamente, todos los descendientes que acababan de ingresar al mundo principal se vieron obligados a arrodillarse ante esta presión aterradora con caras de pánico. Incluso Lee Junmu, que tenía un cuerpo físico tiránico, no fue la excepción. Los 34 descendientes fueron completamente reprimidos, hasta el punto de que sus cuerpos cayeron al suelo. Fan Qin, Fan Li y Fan En, que fueron los primeros en descender, no estaban demasiado lejos. Estaban aproximadamente a 100 metros frente a Lee Junmu, haciendo todo lo posible para arrastrarse lejos. Los discípulos de los 4 reyes bárbaros también se arrastraban como locos, a solo unos metros de los 3. Pero bajo esta enorme presión que hacía difícil incluso respirar, como si una gran montaña hubiera descendido sobre todos ellos, no estaban progresando mucho. Lee Junmu revisó frente a él, y de repente se sobresaltó. Allí, más adelante, había una cordillera que parpadeaba con un brillo de metal negro. Una montaña tenía varios miles de metros de altura, que se elevaba muy arriba. Las personas con mala vista ni siquiera podían ver su cima, solo la pendiente cubierta en una espesa jungla. Innumerables árboles alcanzaban el cielo con densas raíces visibles en el suelo. Cada uno de los troncos requirió que más de un par de personas se unieran para cerrarlos. ¿Qué es exactamente este lugar? Déjame levantarme. No muy lejos de Lee Junmu, Shi Yanbei no estaba dispuesta a inclinarse ante la presión invisible y se esforzó por resistirlo. No dudó en usar el poder de su mundo celestial de 2 soles y gradualmente usó sus manos para levantarse, pero al siguiente instante, esta previamente reconocida como la persona más poderosa en la 5ª dimensión parecía haber sido golpeada por una aún mayor presión. Cayó una vez más con una explosión. Todo su cuerpo se clavó profundamente en el suelo.
No trates de presumir, el poder de este mundo supera nuestras expectativas. No trates de resistirlo. Todos debemos permanecer en el suelo con nuestros cuerpos planos contra él. Esta es la posición más óptima para aliviar la supresión. No podemos dejar que Fan Qin y ellos escapen, dijo Zhongshan Anling, que estaba justo detrás de los 4 bárbaros. También estaba haciendo todo lo posible para salir de la zona de presión. Li Yunmu lo miró una vez y, efectivamente, también estaba persiguiendo al grupo de Fan Qin. Todos corrieron tras el trío para asegurarse de que no abandonaran esta región. Esto tenía que garantizarse incluso a costa de la vida de todos. Definitivamente no podían permitir que estos 3 revelaran el secreto de su mundo. Estaban perfectamente conscientes de las graves consecuencias si eso ocurriera. El grupo de Fan Qin también se arrastraba con toda su fuerza, tratando de alejarse. Sabían que si querían escapar con sus vidas, no había otra opción. Las personas más cercanas a ellos eran los 4 bárbaros. Mantian estaba a solo 30 metros de Fan Qin. Si este fuera un lugar ordinario, la distancia de 30 metros podría haber sido cubierta en un abrir y cerrar de ojos por un super señor supremo como Mantian. Pero actualmente, bajo la presión sin forma, todos solo podían gatear como perros moribundos en su intento de escapar. Pasó mucho tiempo con todos arrastrándose. Cuando Li Yunmu volvió a levantar la cabeza para comprobar cuánto se había movido, descubrió que se había arrastrado varios cientos de metros. De repente, su cuerpo se aligeró y pudo sentir que después de gatear hasta el momento, la presión sin forma se había debilitado. Al instante, su velocidad de arrastre casi se duplicó. Poco a poco, superó a Zhao Mei, Lu Bu y algunos otros, corriendo por delante de ellos. Pero en este momento, Fan Men, que estaba gateando al frente, de repente aulló de risa. Todos deberían rendirse, ninguno de ustedes puede alcanzarme. Puedo sentir que escaparé rápidamente del núcleo de esta zona de presión. Después de gatear por 500 metros, la presión sobre su cuerpo se había aliviado mucho. Poco a poco, utilizó toda su fuerza y fue capaz de levantarse un poco. Como si fuera un mono o un mono, sus manos estaban bajas, casi tocando el suelo, pero su velocidad de movimiento aumentó y comenzó a huir mucho más rápido. Justo detrás de él estaba Fan Mi. Después de cruzar el límite de 500 metros, también se levantó y comenzó a huir en una posición medio en cuclillas. Su velocidad se duplicó instantáneamente en comparación con cuando estaba gateando, y se volvió mucho más rápida que Mantian y los demás que la perseguían. Al ver esto, los descendientes se pusieron ansiosos. Estas circunstancias fueron claramente desfavorables para aquellos que estaban en el papel del cazador. Como los otros habían descendido primero, podrían abandonar el núcleo de la zona de presión antes. Entonces, podrían dejar a sus cazadores en el polvo. Capítulo 293. Dividido. Poco a poco, bajo la mirada de todos llenos de impotencia, Fan y Fan Ni abandonaron el radio de 1000 kilómetros mientras se movían lo más rápido que podían. Una vez que pasaron esa línea, ambos usaron toda su fuerza para correr lentamente hacia la jungla, desapareciendo de la visión de todos. Espérame, vendré rápidamente. Fan Qin también salió rápidamente del radio, pero de repente, una mano blanca como un lirio lo agarró del tobillo. Inmediatamente, su esperanza de escapar se extinguió. Cuando todos vieron lo que sucedió, quedaron extremadamente asombrados. Durante el último tramo, Xie Qiangxue había superado a Mantian y los demás. Se apresuró frente a ellos y agarró a Fan Qin, que acababa de pasar el límite de 500 metros de la zona de presión central y lo arrastró hacia atrás. Al instante, la cara de Fan Qin se puso mortalmente pálida. Independientemente de cuánto luchó, no podía gatear ni media pulgada hacia adelante. Pronto, Mantian y su grupo también los alcanzaron. Traidor, incluso si mueres 1.000.000 de veces, mi odio no se apagará. Enroscando a Tiger lanzó un golpe tras otro hacia Fan Qin, pero bajo la presión formidable, fue como si su acción hubiera sido ralentizada por varios pliegues, perdiendo toda su fuerza. Gradualmente, más y más descendientes se arrastraron hasta el límite de la zona de presión central y Fan Qin dejó de luchar. Él sabía que su muerte ahora era segura. Después de mucho tiempo, la noche cayó. Dentro de esta región llena de árboles interminables, el grupo de descendientes finalmente pudo salir de la zona de presión. Para entonces, estaban agotados. Cuando se dieron la vuelta para echar un vistazo, descubrieron que la distancia desde el lugar donde habían descendido hasta su posición actual era de 3 kilómetros. Después de cruzar esta región, el miedo aún permanecía en los corazones de todos. La presión sin forma simplemente había sido demasiado aterradora.
Incluso después de cruzar 3 kilómetros, todos podían sentir una débil supresión, obligándolos a luchar para mantenerse en pie. Fan Qin, o Ie Qin, estaba lleno de desesperación en este momento mientras lo arrastraban con las manos atadas a la espalda. Cuando el grupo cruzó unos kilómetros más, la presión finalmente desapareció por completo, y la amenaza desconocida ya no se podía ver. Una expresión misteriosa apareció en el rostro de Fan Uya, y tomó la iniciativa de preguntar: ¿qué debemos hacer con él? Fan y Fan Yi, por haber descendido un momento antes, ya se habían escapado, desapareciendo sin dejar rastro. Por lo tanto, todos los descendientes eran sombríos. Fue un mal comienzo. 2 personas habían escapado, lo que significa que el secreto de su 55ª tierra, así como la información sobre su grupo, ciertamente llegaría a oídos de aquellos de otros aviones. Pero como el asunto ya había llegado a este punto, todos solo podían aceptar los hechos tal como eran. ¿Cómo puedes seguir preguntando eso? Simplemente mátalo, dijo Coilin Tiger sin piedad. La raza bárbara poseía el mayor odio hacia los traidores, especialmente personas como Ie Qin y su grupo que habían tratado de jugar con el destino de toda la humanidad. Pero no todos eran tan heterosexuales como Coilin Tiger. En este instante, muchos otros tenían expresiones indecisas en sus rostros, mostrando que había diferentes opiniones sobre cómo tratar con Ie Qin. Ciertamente debe morir. Sin embargo, dado que Divine Religión había planeado durante tanto tiempo, creo que deberían saber algo sobre el mundo principal del que no estamos al tanto. Sugiero que todos lo interroguemos. Quizás podamos obtener algunas cosechas inesperadas, sugirió Ruyan Lancy. Miró ligeramente hacia Xie Qianxue y luego a Li Yunmu. Hablando estrictamente, la razón por la que pudieron cambiar la situación esta vez fue por estas 2 personas. Zhang ya entendió claramente este punto e inmediatamente dijo: para ser justos, deberíamos interrogarlo públicamente. Sin embargo, esta vez, la situación se revirtió debido a la gente de nuestro continente central. Por lo tanto, la última palabra sobre el destino de Ie Qin también debería ser tomado por la gente del continente central. Una vez que Zhang Uya dijo eso, la atmósfera dentro del grupo se volvió confusa. Zhang Uya, ¿qué quieres decir? Todos somos de la misma tierra, por lo tanto, debemos avanzar y retirarnos juntos. Dado que la religión divina conocía algunos secretos del mundo de origen, todos como grupo deberíamos escucharlo, Mammoth Barbarian Yuan dijo con calma. Así es, el destino de Ie Qin, así como los secretos que esconde, cada uno de nosotros debería estar calificado para aprender sobre ellos, dijo Zhao Mei, la mujer deshonesta, sin retirarse en lo más mínimo. A su lado estaban Shi Jianbei, Fan Con, así como otros 2 descendientes rebeldes, formando vagamente una facción. Cuando todos los miraron en secreto, se sorprendieron un poco. En algún momento, los agentes corruptos se habían agrupado alrededor de Shi Jianbei, formando una facción cuya fuerza no podía ser ignorada. Shi Jianbei, Fan Con e incluso Zhao Mei, ninguno de ellos era débil. Pronto, la atmósfera en el lugar cambió. No muy lejos de ellos, Mantian, Mammoth Barbarian Yuan, Coilin Tiger, Tirant Jian, que habían demostrado una unidad sin precedentes, realmente actuaban como uno solo. Todos pertenecían al continente bárbaro y todos eran discípulos de los reyes bárbaros. Actuaban en gran coordinación, y cada uno de ellos era extremadamente formidable, convirtiéndolos en un gran poder. Del lado de Aiyue, había una persona de casi 3 metros de altura, así como 2 jóvenes que tenían alrededor de 20 años, formando otra facción. Aparte de eso, la espada del diablo del continente de la dimensión superior estaba parada sola, emitiendo una presión que parecía transmitir que los extraños no deberían acercarse. Estaba reclinado en silencio contra un árbol. Lubu y Ruyan Lancy, así como una persona del clan Don del continente dimensional superior, junto con una niña que tenía una serpiente verde enrollada alrededor de su brazo, también se habían reunido en algún momento. No estaban muy lejos de Devil Blade, pero no estaban parados juntos. Emitía la sensación de que el continente dimensional superior se había dividido en 2 facciones. No parecían cooperar, pero tampoco parecían haber roto completamente el contacto. En cuanto al continente norte, debido a la desaparición de Yuan Beichen, su fuerza sin duda se había debilitado. Su facción tenía 2 hombres y 2 mujeres, pero ninguno de ellos era un señor supremo. Sin embargo, dado que podían llegar a esta etapa, su fuerza era definitivamente extraordinaria. Aún así, perder a Yuan Beichen, el discípulo de Frontline God, les había dejado a las facciones más débiles. Li Yunmu y Xie Qianxue se miraron el uno al otro.
Ambos podían sentir que después de escapar de la zona de supresión, el sentimiento de unidad dentro de su gran grupo había desaparecido gradualmente. Especialmente en este instante, cuando Zanuya dio la autoridad sobre el destino de Iekin a la facción del continente central de una manera dominante. Provocó una reacción violenta intensa de las otras 5 facciones principales. Después de todo, dado que no había nada de divina religión, Central Continent tenía la facción más grande y formidable. Tenía Zanuya, Hibuxin, Li Yunmu, Shi Yeqiangsui y Luo Tian, que aún no habían hablado. Además, este tipo de nombres ni siquiera incluía a los 2 seguidores detrás de Li Yunmu, Li Qinggong y Demon. Así, la facción del continente central tenía 7 personas en total. Esto la convirtió en la facción más grande en términos de cantidad de miembros y su poder. Capítulo 294. Dragón Real. El grupo del continente central tenía 7 personas. Zanuya y Hibuxin fueron discípulos sobresalientes del templo del dios de la guerra y poseían una fuerza insondable. Esto era todo lo que se necesitaba decir sobre ellos. En cuanto a Luo Tian, aunque había tratado meticulosamente de ocultar su existencia, nadie lo había ignorado realmente, porque representaba a la realeza del continente central. Luo Tian estaba relacionado con el poder real del continente central. Con este tipo de antecedentes, incluso si solo estuviera parado en la esquina de la cola del dragón y permaneciera en silencio todo el tiempo, nadie extrañaría su existencia. Lo que le preocupaba a Xie Qiangsui, no se había estado cultivando durante mucho tiempo y no tenía una fuerza formidable, pero estaba en posesión de un mundo celestial de 3 soles. En otras palabras, ella misma era una montaña alta, pero al confiar en el poder mundial de un mundo celestial de 3 soles, podía tomar la posición de un pico invencible. Anteriormente, cuando todos habían estado bajo la presión formidable, ella había superado a Mantian y atrapado a Iekin. Esta actuación demostró claramente la existencia de un mundo celestial que la convirtió en una trascendente entre los descendientes. Sin embargo, el continente central tenía el mismo problema que el continente dimensional superior. Su gente se separó en 2 o incluso 3 facciones. Zanuya, Hibuxin y Luo Tian formaron una facción. Li Yunmu con sus 2 seguidores formaron otro, mientras que Xie Qiangsui solo formó la tercera facción. Esta era la naturaleza inherente de los humanos. Los 6 poderes trascendentes y los 6 continentes, no solo los descendientes sino incluso las cuasideidades por encima de ellos, no se habían unido hasta que la amenaza de la transformación celestial comenzó a aparecer frente a ellos. Esto hizo preordenado que este grupo de personas nunca podría ser unificado también. Lo más importante era que este grupo de descendientes no solo estaba dividido por los conflictos entre sus continentes nativos, sino que ninguno de los 31 de ellos poseía la fuerza suficiente para reprimir a otros y convertirse en el líder. Así, desde el principio, Li Yunmu era plenamente consciente de que la cooperación entre los descendientes estaba en peor estado que un puñado de arena suelta. Sin embargo, mientras no hubiera luchas internas, estaría más que bien. Desde que el asunto llegó a este estado, Li Yunmu no dijo nada y siguió observando fríamente, porque el conflicto sobre quién decide el destino de Iekin finalmente había sucedido. Afortunadamente, había estado mentalmente preparado hace mucho tiempo y no había tenido muchas esperanzas de que este grupo de llamados camaradas pudiera formar una alianza exitosa. Como veo, la noche ya ha caído. Ninguno de nosotros está familiarizado con nuestro entorno, por lo que sugiero que primero encontremos un lugar para descansar y mañana podamos continuar interrogando a Iekin. En cuanto a la decisión sobre su destino, ya que el plan de divina religión había sido frustrado por el hermano Li, mientras que Iekin había sido capturado por Xie Qiangsui, y mañana, la decisión final debería ser tomada por ellos. El pueblo del dios del mar podría ser considerado como el menos discutidor. Aiyue sugirió que las partes involucradas se encarguen de ello, tomando el término medio entre 2 extremos. Cuando todos lo pensaron, acordaron que esta era la mejor opción que tenían y que solo podían abandonar el tema. Además, la sugerencia de Aiyue estaba dentro de los límites de lo que todos podían aceptar. Podrían entender bien que ella indirectamente implicaba que la decisión final sobre el destino de Iekin debería ser tomada por Li Yunmu y Xie Qiangsui y no por la facción del continente central como Zanuya había querido. Todos podían ver que Li Yunmu y los 2 discípulos del templo del dios de la guerra no parecían estar en términos amistosos, y Xie Qiangsui tampoco parecía tener ninguna intención de acercarse a Zanuya. La sugerencia había sorprendido al grupo por un poco, pero luego todos lo aceptaron.
Algo que no pasó por alto a nadie fue que al dejar la decisión en manos de Li Yunmu y Xie Qianxue, probablemente podrían abrir una brecha entre la formidable facción del continente central, ya que no parecía estar completamente unida. Esto fue bueno, ya que tenía 7 personas y ninguna de ellas era débil, lo que causó ansiedad en otras facciones. Con ambas partes llegando a un acuerdo, todos comenzaron a establecer sus campamentos para descansar y prepararse para el mañana. El descenso de hoy al mundo de origen había sido extremadamente agotador para todos. La supresión desconocida pero formidable había causado que todos estos orgullosos hijos e hijas de los cielos agotaran su fuerza mientras se arrastraban durante más de medio día, colocándolos en una posición difícil. Debido al recordatorio de Aiyue, todos recordaron el terror del mundo de origen e instantáneamente ejercitaron la moderación, retrocediendo un paso. Aunque Zanuya todavía estaba insatisfecho, no era tan tonto como para ofender a Li Yunmu y Xie Qianxue, que estaban de su lado, por lo que solo podía dejar este asunto por ahora. Por la noche, todos se turnaban para vigilar, y la noche transcurría tranquila. Temprano en la mañana del segundo día, todos descubrieron que durante toda la noche, la selva desconocida había sido completamente pacífica. Ningún insecto los había molestado, y mucho menos algunas bestias feroces. Pero pronto, la mañana pacífica fue interrumpida por el fuerte grito de Zhao Mei. Todos estaban vigilantes y salieron corriendo de sus campamentos. ¿Qué pasa? La fuerza de Glade Devil estaba claramente entre las mejores de este grupo. Él fue el primero en alcanzar a la mujer, y Zhao Mei tontamente señaló con el dedo hacia el área detrás de su tienda sin decir nada. Todos miraron en esa dirección y quedaron atónitos al instante. Este grupo de discípulos de flujo que formó la capa superior de la jerarquía de los discípulos de flujo en los 6 continentes había visto todo tipo de cosas, pero en este instante, todos se sorprendieron por lo que estaban viendo, en la medida en que todos se volvieron sin palabras durante mucho tiempo. Incluso Li Yunmu sintió que su mente explotaba. Frente a las miradas de todos, a varios kilómetros de distancia, había una reluciente cordillera de obsidiana. El pico de la montaña que habían presenciado ayer era solo la punta del iceberg, lo real era mucho más enorme. Pero con solo una mirada cuidadosa a la luz del día, todos descubrieron que no era una cadena montañosa, sino el cadáver de un enorme dragón negro. Dios mío, ¿es este un verdadero dragón? Realmente es un dragón, los hombres Shen que habían seguido detrás de Aiyue murmuraron sin cesar en su acento espeso, que llegó a los oídos de todos. Realmente es un verdadero dragón. Pero ya está muerto, todos estaban increíblemente conmocionados. No esperaban que justo después de descender al mundo de origen, se encontrarían con un ser sobrenatural tan aterrador de las leyendas. Incluso si era solo un cadáver que había estado tirado entre las montañas y los campos por quién sabe cuánto tiempo, todavía era algo para contemplar. Un mundo donde incluso las deidades pueden perecer. Para Li Yunmu y otros, esta escena trajo el terror del mundo de origen a sus corazones. ¿Qué clase de mundo era este donde incluso los dioses podían perecer? Superó toda su comprensión. El dragón negro era como una enorme cadena montañosa que se extendía hacia el norte. De la criatura, apenas podían ver varias decenas de kilómetros, y eso era solo la cola. Solo podían ver la cola. Entonces, ¿qué tan grande era exactamente este dragón? ¿Varios cientos de kilómetros o tal vez incluso 1000 kilómetros? ¿Puede una criatura realmente crecer hasta esta etapa? Ninguno de ellos tenía la respuesta, porque en su mundo, incluso la bestia sabia cuasi deidad más aterradora tenía solo 100 metros de largo y era conocida como Avisage Piton. Había requerido 3 sabios de batalla para trabajar juntos para obligarlo a huir a la 7ª dimensión. Sin embargo, comparar a Visage Piton con este cadáver de dragón fue como comparar una enorme montaña con una lombriz de tierra. Capítulo 295. Muerte súbita de Ieking. Ocean Temple tiene un registro sobre el emperador del mar, Neptuno. Según los registros, incluso el dragón oceánico bestia del nivel de la deidad de Neptuno tenía solo 1 kilómetro de largo, pero en comparación con este cadáver de dragón, Aiyue no tenía nada que decir. De hecho, Ocean Temple tenía un registro de que había existido un dios verdadero en un momento dado. Y Seagot Neptuno era exactamente este dios verdadero. Hablando estrictamente, Seagot Neptune no era un humano sino un nativo de la 7ª dimensión. Había evidencia que indicaba que hace varios miles de años, existían muchas formas de vida a nivel de deidades antiguas en la 7ª dimensión. Esta fue también la razón por la cual las personas del dios del mar fueron llamadas nuevas personas.
Todos ellos podrían considerarse los descendientes de Seagot Neptuno que habían venido de la séptima dimensión y se establecieron en el abismo de los océanos de la Tierra. Por lo tanto, la gente de Seagot era en realidad formas de vida mitad humanas que surgieron después de que los descendientes de Seagot se hubieran reproducido con humanos durante la Edad Media. Por lo tanto, las palabras de Aiyue que mencionan los logros de Seagot Neptuno causaron que todos temblaran. El dragón del océano a nivel de deidad que había sido dominado por el dios del mar no era más grande que 1 kilómetro, pero este cadáver de dragón tenía varios cientos o incluso 1000 kilómetros de largo. Comparado con las deidades y dioses en su imaginación, no era esto. Ninguno de ellos se atrevió a pensar más allá de este punto. Nadie sabía cómo describir la disparidad entre las dos criaturas, porque ni siquiera podían entender cómo podría existir una forma de vida que superara a las deidades y dioses. Esta experiencia ya había superado al mundo en su imaginación con diferencia. En este momento, todos ellos, incluido Lee Junmu, aprendieron que su mundo era solo un pozo y que solo eran ranas en el fondo de ese pozo. Según los registros de nuestro santuario bárbaro, nuestro majestuoso dios bárbaro tenía varios cientos de metros de altura y tenía un poder divino ilimitado, suficiente para lanzar una montaña, pero en comparación con esto, Mantian también estaba estupefacto. De repente, la fe firme de los bárbaros en su dios bárbaro se derrumbó dentro de él. Pero cuando otros escucharon las descripciones de Dios Bárbaro y Seagot Neptuno por Mantian y Aiyue, un extraño tipo de emoción apareció en sus ojos. En este instante, Lee Junmu entendió todo. No es de extrañar que las cuasideidades hubieran ignorado todo en su deseo de descender al mundo de origen. ¿Cómo podría el mundo de origen solo tener un camino que conduzca a convertirse en deidades? Ciertamente tenía una forma celestial inimaginable que era aún más eterna y fue más lejos. Dios de batalla, rey bárbaro, emperador del océano, cuasi-deidades. No era que no tuvieran camino para seguir adelante, sino que era solo el comienzo. Solo el principio a. Incluso este cadáver de dragón que había estado acostado aquí durante incontables años los había hecho arrastrarse por varios kilómetros solo por su presión remanente. Inimaginable, ¿qué clase de mundo es este exactamente? Ayer, todos seguían discutiendo sobre quién tomaría la decisión final sobre el destino de Iekin, pero en este instante, descubrieron que su visión había sido demasiado estrecha, demasiado pequeña. Eran como hormigas que discutían ruidosamente porque un humano había dejado caer accidentalmente migas de pan. Fue completamente ridículo. He decidido viajar solo por el mundo. Todos nos encontraremos aquí después de 3 años, esta insignia actuará como prueba. Blade Devil de repente le dio una insignia de espada a Ruyan Lanzi del continente de dimensión superior, luego, sin hablar con nadie, comenzó su viaje solo y se fue por el lado sur de la jungla. Blade Devil hizo que todos se quedaran sin palabras. Aunque todos habían recibido un golpe psicológico, no todos tenían tanta confianza como Blade Devil, ni los poderes detrás de ellos habían sido tan completos y valientes como Blade Wolf. Llevaban las esperanzas de los poderes y las sectas que los habían apoyado mientras descendían, así que ¿cómo podrían ignorar todo como Devil Blade y alejarse? Por lo tanto, aparte de él, todos los demás se quedaron atrás. El cadáver del dragón había asestado un golpe psicológico a todo el grupo, haciendo que las mentes de la mayoría de las personas aquí cambiaran. Pero en cuanto a qué hacer y cómo lograr cualquier cosa, todos decidieron basar sus planes en la información que extraerían del traidor de la religión divina. Estos llamados descendientes ahora habían descubierto que tenían muy poca información sobre este mundo de origen. Incluso si tuvieran que competir como hormigas ridículas, deberían hacerlo solo cuando sea necesario. En cuanto a Zankin y los demás, fueron el avance que todos necesitaban. Habla, dinos qué ha aprendido tu divina religión sobre el mundo de origen. Si hablas, te daremos una muerte fácil. Una vez que Blade Devil se fue, Zanuya dio un suspiro de alivio y se volvió mucho más seguro. Entre todos los descendientes, Blade Devil fue el único cuya existencia puso a otros ansiosos. Ahora que esta persona problemática se había ido, mientras Zanuya tenía a Hibuxin a su lado, así como a Luo Tian, que había estado actuando en silencio invisible, se volvió cada vez más valiente. Piérdete. Mátame si quieres, pero ninguno de ustedes podrá aprender nada sobre este mundo de origen. Sin embargo, lo que estaba fuera de las expectativas de todos era que Iekin, a quien todos tenían en absoluto desprecio, actuó con extrema firmeza en este instante. Todo mientras su mirada se llenaba de resentimiento y enojo estaba fija en Lee Junmu. Solo por esta persona, el gran plan de su religión divina había sido frustrado una y otra vez.
Independientemente de si era la secta chaotiana tratando de obtener el disco del vacío anteriormente o si él intentaba apresurarse a través de la torre para obtener la parte final de la pagoda de refinación más adelante, siempre aparecía para interponerse en su camino. Nadie podría haber pensado que un poder trascendente majestuoso sería arrastrado al atolladero de la desesperación debido a un personaje insignificante. Todos se turnaban para interrogar a Iekin, utilizando todo tipo de métodos, pero él permaneció en silencio. Lo único en sus ojos, aparte del resentimiento, era un resentimiento aún más intenso. Estaba claro para él que la religión divina, así como la secta chaotiana, habían terminado en el otro lado, mientras que después de caer en manos de estas personas, también estaba condenado a morir. Dado que no había esperanza para él, ¿cómo podría entregar fácilmente la información acumulada por la religión divina durante los incontables años a este grupo de personas? Estaba lleno de desesperación y su corazón estaba muerto. Cualquier método de tortura que usaron resultó inútil. Pero cuando estaba en su último jadeo después de ser torturado, una luz extraña parpadeó en sus ojos. Sí, si matas a Lee Junmu por mí, revelaré todos los secretos que Divine Religión había aprendido sobre este mundo de origen, incluso el método para regresar a nuestra tierra. Cuando dijo estas palabras, sus ojos se abrieron de repente. Lee Kinggong, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué lo mataste? En este instante, Zanuya e incluso otros descendientes se volvieron completamente locos, especialmente cuando escucharon las últimas palabras de Iekin de saber cómo regresar a su tierra. Cuando lo escucharon decir eso, sus corazones se tensaron de inmediato. Pero en este momento crucial, ¿quién podría haber anticipado que Lee Kinggong, uno de los seguidores de Lee Junmu, lo atacaría de repente y lo mataría? Ella había apuñalado su lanza en la espalda de Iekin. Esta puñalada llegó instantáneamente a su corazón y la energía de su flujo lo aplastó en pedazos, matándolo en el acto. Frente a la furia de todos, Lee Kinggong dijo con indiferencia. Un traidor mundial, un desertor de la humanidad se atreve a causar conflictos entre nosotros antes de respirar por última vez. Mereció morir. Luego, lentamente, retiró su espantosa lanza imperial y se retiró detrás de Lee Junmu. En cuanto a él, el sudor frío caía por su cuerpo en este momento. Afortunadamente, Lee Kinggong había logrado responder rápidamente y mató a Iekin mientras todos estaban aturdidos después de escuchar sus palabras. De lo contrario, hoy podría haber terminado. Si Iekin no hubiera muerto, este grupo de personas realmente lo habría atacado. Lee Junmu realmente no había esperado que este Iekin estuviera tan decidido a arrastrarlo al infierno. Hablando honestamente, aunque Lee Junmu era despiadado, aún le faltaba un poco de resolución. Afortunadamente, Lee Kinggong había matado a Iekin, y ahora que la persona estaba muerta, todos los problemas habían terminado. ¿Qué? La conspiración establecida por la divina religión fue detenida por mí, pero no me digas que hubieras hecho todo lo posible por matarme por un traidor del mundo. Cuando Lee Junmu vio a Zanuya, Mantian, Shi Yeanbei y otros corriendo hacia Lee Kinggong, él instantáneamente se colocó frente a ella y dijo fríamente. ¿Es esta la unidad de la que hablaron las cuasideidades? Capítulo 296. El antepasado del flujo perece. Después de que Lee Junmu hizo esa pregunta con indiferencia, Zanuya y los rostros de los demás se volvieron desagradables, casi como si hubiera dado en el clavo y hubiera abierto los esquemas ocultos en el corazón de todos. Todos, creo que la hermana Kinggong lo mató rápidamente fue bastante correcto. Claramente, este Iekin quería abrir una brecha entre nosotros antes de morir. En cuanto a sus palabras de que sabía una manera de regresar, no le creo, dijo Zongsan. Anlin dijo de repente. Así es, creo que morir fue el mejor resultado para todos nosotros. En mi opinión, esto es justo para todos y ahora podemos volver a nuestro negocio adecuado. No olviden que los dos desertores ya han huido. Lee Junmu tuvo que aceptar que no todos los descendientes eran como Zanuya, listos para pelear ante el más mínimo indicio de conflicto. Zongsan Anlin, Xie Qiangxue e incluso Lubu se presentaron en apoyo de Lee Junmu. Ai Yue, por otro lado, todavía estaba actuando como el intermediario, tratando de mediar entre los dos lados. Finalmente, Zanuya y otros tuvieron que renunciar involuntariamente a este asunto. Vámonos, deberíamos avanzar hacia el sur. Todo el lado norte estaba ocupado por el cadáver del dragón que se asemeja a una enorme cadena montañosa, dejando solo unas pocas direcciones para elegir. Después de resolver los asuntos, el grupo de descendientes finalmente comenzó a moverse. Esto duró más de 2 meses.
incluso si los descendientes tuvieran una fortaleza mental formidable, pero casi todos estaban desconcertados, pensando que nunca podrían salir de esta enorme jungla. Durante este tiempo, todos se apresuraron con su viaje. Corrían por la jungla y cazaban animales que abundaban cuando tenían hambre. Por lo tanto, no les faltaba comida, mientras que en cuanto al agua, todos habían almacenado suficiente agua purificada, sin mencionar que todavía tenían dispositivos de micropurificación de agua en su placa de flujo. En esta enorme jungla que no carecía de humedad, no tenían que preocuparse por la escasez de alimentos o agua. Después de descansar lo suficiente, continuarían con su viaje. De esta manera, mientras caminaba por esta enorme jungla donde no había luz solar ni vestigios de hábitat humano durante 2 meses, el grupo se había vuelto completamente silencioso, corriendo a través de su viaje día tras día. ¿Quién podría haber esperado que esta jungla superara su imaginación? Dada la velocidad a la que se movían, incluso si no pudieran recorrer 1000 kilómetros por día, ciertamente cubrirían al menos varios cientos. Pero incluso entonces, durante este viaje de 2 meses, algunos de los que carecían de fuerza de voluntad comenzaron a preguntarse si habían vuelto a entrar en una tierra ilusoria. Afortunadamente, todos continuaron perseverando durante 2 meses, y finalmente la esperanza apareció ante ellos. Los árboles circundantes comenzaron a crecer poco. ¿Qué implicaba esto? Todos tenían claro que el gran cambio en el entorno significaba que la salida de la jungla estaba cerca. En este momento, todos finalmente pudieron reunir sus pensamientos y calmarse, aunque el asombro aún llenaba sus corazones. Solo para atravesar esta jungla, tuvieron que viajar durante 2 meses completos. Teniendo en cuenta que recorrían 700 kilómetros todos los días, luego, en casi 3 meses, habían recorrido alrededor de 20.000 kilómetros. Esta distancia era equivalente a la distancia entre 2 esquinas de su tierra. Sin embargo, aquí solo habían salido de la jungla después de recorrer tanta distancia. En otras palabras, la longitud de esta enorme jungla en el mundo de origen era casi equivalente al diámetro de su tierra. La mayoría del grupo no se atrevió a creerlo, pero no tuvieron más remedio que aceptar este hecho incrédulo. En este punto, todos recordaron el enorme cadáver del dragón y se dieron cuenta de algo. Quizás solo un mundo así, cuya enormidad no pueda ser comprendida, pueda nutrir una forma de vida tan terriblemente enorme. Después de adaptarse y experimentar los últimos meses, este grupo de descendientes que incluía a los orgullosos hijos e hijas de los cielos finalmente perdió la arrogancia inherente a su naturaleza. Quizás todos ellos podrían considerarse extremadamente talentosos en su mundo, pero aquí incluso los discípulos del templo del dios de la guerra como Zanuya tuvieron que contener su tendencia innata a actuar de manera superior. Porque aquí no eran nada. Todos apretaron los dientes y continuaron avanzando en la misma dirección. Después de avanzar durante 2 días más, el cielo azul lleno de nubes apareció frente a ellos una vez más. Al ver esto, todos ellos no pudieron evitar alegrarse y marcharse rápidamente. Una vez que lo hicieron, una fuerte presión repentinamente obligó a todos a doblar la espalda. Su tez cambió y todos pensaron que habían encontrado otra forma de vida formidable, como el cadáver del dragón. Sin embargo, esta vez fue demasiado grave. Todos hicieron algunos pequeños ajustes y se miraron con miradas llenas de conmoción. Esto no fue una represión, sino la gravedad, la atracción ejercida por el mundo. Es al menos varias decenas de veces mayor que la gravedad de nuestra Tierra, dijo fríamente Shi Yanmei. Ferozmente sacó su fuerza y comenzó a enderezar su cuerpo. Pero aquellos descendientes que tenían un cuerpo físico ligeramente más débil estaban encontrando bastante difícil incluso respirar en este momento. ¿Están ambos bien? Li Yunmu se volvió aprensivo por dentro. Estaba completamente fuera de sus expectativas que esta enorme jungla en realidad podría estar bloqueando este tipo de enorme atracción gravitacional. Actualmente, todos parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo para guardar silencio sobre esta región descendente. Ninguno de ellos era un tonto. Tenían una sensación cada vez mayor de que esta enorme jungla era bastante única y mística, y ahora estaban completamente seguros de que el cadáver del dragón era parte de la isla del dragón negro en su mundo. La isla del dragón negro en su mundo no era realmente una isla, sino un dragón real, y el pasaje descendente era el punto final de la cola del dragón. Esta fue una enorme forma de vida que se extendió por el mundo de origen hasta la quinta tierra. Después de que el antepasado del flujo descubriera algo único sobre ese lugar, utilizó toda su fuerza para abrir un pasaje descendente para la humanidad.
Pero desafortunadamente, después de que las 34 personas descendieron, el punto de descenso en la cola del dragón se cerró porque el antepasado del flujo ya no tenía la fuerza para mantenerlo. En otras palabras, los jóvenes que cayeron habían perdido el camino para regresar a su mundo. Quizás después de unos años, el antepasado del flujo podría restaurar su poder a través de la Torre de la Gloria y este pasaje descendente se abriría nuevamente. Sin embargo, Li Yunmu y los demás no estaban al tanto de un hecho muy importante en este momento. Después de que dejaron la Tierra y descendieron al mundo de origen, ocurrió un evento que sacudió a los 6 continentes. La Torre de la Gloria de la Asociación Fluxer colapsó. Una tras otra, una telaraña de enormes grietas apareció en su superficie, después de lo cual la Torre de la Gloria se hizo añicos como un edificio ordinario y se derrumbó por completo. Poco después, la sede de la Asociación Fluxer, que contenía el mundo celestial del antepasado Flux, también comenzó a colapsar. Vientos violentos, fuego del infierno, truenos, niebla venenosa y muchas otras calamidades aparecieron sin ninguna fuente, y aparecieron grietas en todas partes del mundo celestial. Toda la fuerza de reserva de la Asociación Fluxer, ya sea Fluxmasters o Fluxages, no pudo escapar de esta catástrofe. Los 7 soles del mundo celestial del ancestro fundente comenzaron a caer uno tras otro, cada uno aterrizando con una explosión que sacudió el cielo. Este día fue recordado como el día en que pereció el antepasado del flujo. Flux ancestro había muerto. Y su mundo celestial se derrumbó junto con él. Nadie, incluida Divine Religión, había esperado que la acción de Iekin de destruir las 5 herramientas sabias trascendentes para usar el desplazamiento del vacío pudiera ser tan influyente incluso cuando no lograra su objetivo. Aunque la isla del dragón negro no se había visto afectada, el antepasado del flujo pereció. Con más de 30 personas descendiendo al mismo tiempo, el antepasado del flujo había agotado completamente el poder mundial de su mundo celestial y se había vuelto extremadamente débil. Entonces, aunque la conspiración de la religión divina para destruir la isla del dragón negro no tuvo éxito debido a la falta del sexto tesoro trascendente, pero accidentalmente arrojaron al antepasado del flujo en un infierno sin fondo. Después de este evento, las cuasi-deidades no escatimaron en precio para enviar personas a la cola del dragón donde el punto de descenso había desaparecido eternamente. Naturalmente, estas personas encontraron la información sobre la conspiración de la religión divina dejada por los descendientes, y envió al mundo a un caos adicional. Capítulo 297. Uso de todo tipo de métodos. Como ya habían pasado 3 meses, el grupo de descendientes no tenía idea sobre el asunto que sacudía el cielo y desconocía por completo la caída del ancestro fundente. Por el momento, el grupo acababa de salir de la selva y se mantenían bajo la gravedad antinatural del mundo de origen por primera vez, lo cual era un desafío completamente nuevo. Ninguno de ellos había esperado que después de que su grupo de Fluxers más poderosos descendiera al mundo de origen, no estarían peleando con los nativos del mundo de origen y los descendientes de otras tierras, sino que tendrían que pasar mucho tiempo adaptándose miserablemente a su nuevo entorno. Y lo primero que tuvieron que enfrentar fue la aterradora gravedad del mundo de origen. Las personas como Shi Yanbei, Mantian, Coilin Tiger, Li Yunmu y los otros que poseían cuerpos tiránicos todavía lo estaban haciendo bien. Aunque el aumento repentino de la atracción gravitacional en varias decenas de pliegues era bastante incómodo, al menos aún podían sostenerse. Pero el resto de los descendientes no fueron tan afortunados, especialmente aquellos que carecían de fuerza y no poseían una carne suficientemente formidable. En el instante en que salieron de la selva junto al cadáver del dragón, el aumento de la gravedad fue una catástrofe para ellos. Aunque no fue tan aterrador como la supresión por el poder del dragón, pero bajo la poderosa gravedad, a algunas de estas personas pronto les resultó difícil moverse incluso un paso. Entre ellos estaban las 3 personas del continente norte. Además de Zongxan Anling, que podía perseverar durante medio momento, la circulación sanguínea de los demás se obstruyó rápidamente y sus rostros se pusieron mortalmente pálidos. Todos perdieron el conocimiento y cayeron al suelo uno tras otro. En poco tiempo, la niña con la serpiente verde y Ruyan Lanzi del continente dimensional superior también comenzó a sentir la presión. Ambas eran mujeres, por lo que tenían una resistencia innata contra el temple y el cultivo de su carne. Por lo tanto, también estaban a punto de colapsar bajo la presión de la omnipresente gravedad. Ai Yue tampoco fue una excepción. Sin embargo, los hombres Shen de 3 metros de altura que la habían estado protegiendo todo el tiempo resistieron con bastante facilidad contra la presión. Ruido sordo.
Justo cuando todos pensaban que Aiyue ya no podría perseverar más, sacó una perla índigo cuya superficie parpadeaba con la luz azul del océano de su placa de almacenamiento. Ella realizó algunos ritos colocando esta perla en la parte superior de su cabeza, y su cuerpo, que originalmente se tambaleaba, sorprendentemente se estabilizó. La santa hija de Ocean Temple tenía suficientes recursos a su disposición. Cuando alguien reconoció esta perla índigo, no pudieron evitar gritar. Underworld Ocean Sage Pearl. Una vez que todos escucharon este nombre, sus mentes se sacudieron instantáneamente. Nadie había esperado que Ocean Temple preparara sorprendentemente una perla para Aiyue cuando ella fuera a descender. El nombre del océano del inframundo se usa generalmente para describir un área que tiene una cierta profundidad en el océano. Son aproximadamente 30.000 kilómetros. Esta profundidad se considera como la frontera del océano del inframundo. Antes de la Edad Media, las profundidades del océano no se extendían hasta la línea oceánica del inframundo, pero después de la agitación causada por las losas continentales a causa de la estrella fugaz dimensional, esta región surgió. En resumen, la fuerza de las bestias marinas tan profundas en el océano había evolucionado hasta convertirse en una capa de salvia. Todos poseen una característica común, y es que sus cuerpos corporales son inusualmente densos y extremadamente enormes en tamaño. Por lo tanto, la gente común llegó a llamar a este tipo de bestias marinas como bestias oceánicas del inframundo, todas las cuales son bestias de capa de salvia. En los 6 continentes, las bestias evolucionadas de la capa de salvia habían sido exterminadas hace mucho tiempo, y solo algunas de ellas permanecían como guardianes de la secta aquí y allá. Pero dentro de los océanos ilimitados, hay muchas bestias sabias del océano del inframundo. La fuente de Underworld Ocean Sage Pearl es en realidad el Dan interior de los monstruos oceánicos del inframundo que habían evolucionado para convertirse en existencias equivalentes a los sabios de batalla. Cada uno de ellos es más aterrador que un sabio de batalla humano, por lo que Ocean Temple le dio a Aiyue el Underworld Ocean Sage Pearl. A Aiyue fue realmente una gran inversión. Esto se debe a que las bestias sabias del océano del inframundo son aún más difíciles de matar que los sabios de batalla humanos. Estoy bien, deberías revisar rápidamente a los demás. Después de recuperar el aliento, Aiyue inmediatamente llevó a las personas que no pudieron resistir contra la gravedad de la Tierra al área protegida por su Underworld Ocean Sage Pearl. Este objeto naturalmente tenía un escudo de área que era tan magnífico como el dominio producido por los sabios del dominio, o tal vez era aún más formidable. En este instante, Li Yunmu finalmente experimentó las profundas reservas de los poderes trascendentes, especialmente el templo del océano que siempre había existido en el fondo del océano. Solo esta perla había sorprendido completamente a todos. Después de un tiempo, Ruyan Lanzi también se despertó. De repente sacó numerosos talismanes de séptima dimensión y se los puso en el pecho. Al instante, el color volvió a sus pálidas mejillas. Aunque su frente todavía estaba llena de gotas de sudor, ahora podía resistir contra la gravedad sola. ¿Este es el séptimo dimensional talismanes de reducción de peso de la séptima dimensión? Preguntó Shi Yanbei, con los ojos entrecerrados. Inesperadamente, había reconocido este talismán utilizado por Ruyan Lanzi. Sí, puede debilitar la atracción gravitacional en aproximadamente 30 veces. Al ver que este talismán del tesoro había sido reconocido por alguien, Ruyan Lanzi lo reconoció con confianza. El sello de reducción de peso de séptima dimensión que sostenía podría ser mucho menos valioso que el Underworld Ocean Sage Pearl, pero todavía era un artículo extraordinario, y el hecho más importante era que era la medicina adecuada para su problema actual. Con la gravedad reducida 30 veces, Ruyan Lanzi al menos podía mantener la conciencia confiando en su propia fuerza. Sin embargo, la facción de Shi Yanbei no fue tan afortunada como Aiyue, que tenía la perla sabia suprema del océano del inframundo, o Ruyan Lanzi con su talismán de reducción de peso de séptima dimensión. Zhao Mei, Fan Kong, así como los otros 2 Fluxers que pertenecían a la facción de los cultivadores rebeldes pronto comenzaron a sangrar por las 7 aberturas. De hecho, estas personas sin antecedentes profundos y que habían llegado a este lugar simplemente confiando en su propia fuerza ya podrían considerarse aterradoras, pero si no poseían ningún truco bajo la manga, solo podían confiar en Aiyue. Si confiaran en ella, entonces esta facción deshonesta bajo el liderazgo de Shi Yanbei colapsaría naturalmente y Aiyue obtendría el mayor beneficio de esto. En cuanto a Shi Yanbei, seguiría los pasos de Zhongshan Anlin y pronto le resultaría muy difícil avanzar.
Pero en este momento, una expresión despiadada apareció repentinamente en la cara de Zhao Mei, que sostenía dos cuchillos voladores. Ella rápidamente los apuñaló en su propio cuerpo. Técnica de apuñalamiento de extinción de 7 puntos. Ella apretó los dientes con extrema agonía. Sus manos destellaron con extrema velocidad, y en un abrir y cerrar de ojos, ella apuñaló imprudentemente sus cuchillos en 49 puntos de flujo de su cuerpo, de acuerdo con una secuencia y método fijos. En menos de 3 segundos, había apuñalado 49 cuchillos, completando la técnica de apuñalamiento de puntos que era tan cruel con ella como cualquier otra persona. Como resultado, se podía sentir claramente que la fuerza de Zhao Mei estaba aumentando. Inesperadamente, ella había utilizado la insondable técnica de apuñalamiento para aumentar su fuerza. La benefactora hermana Zhao, buen truco, parece que Fan Gong también tendrá que mostrar cierta habilidad. Fan Gong también estaba sangrando por las 7 aberturas. La verdadera fuerza de este cultivador ascético era profunda e inconmensurable, y él era la otra mitad del par de caballos oscuros. Era claramente más competente en el cultivo de la fuerza del alma, pero la fuerza de su cuerpo físico era una debilidad que no podía ser ignorada. El método de Zhao Mei finalmente lo llevó a endurecer su resolución, y sacó una pequeña píldora dorada. Su expresión parpadeó una vez y se la tragó. Inmediatamente, su piel se transformó. Como si el oro hubiera sido rociado por todo su cuerpo, se convirtió en un humano de cuerpo dorado. ¿Qué clase de engaño es este? La transformación de Fan Gong no solo sorprendió a todos los descendientes, sino también a Li Yunmu. Nunca había escuchado o visto algo así. Anfitrión, si el sistema no ha adivinado mal, entonces la píldora que comió debería ser la píldora Golden Body Arat. Según las leyendas, esta píldora es una píldora para moderar el cuerpo que se perdió durante la Edad Media. Capítulo 298. División al principio. Hay que decir que la cantidad de datos almacenados en el sistema en este momento era demasiado grande. Incluso Aiyue y Zhang Ouya, estas personas de poderes trascendentes, no reconocieron la pequeña píldora dorada utilizada por Fan Gong, pero el sistema sorprendentemente tenía algo de información al respecto. Esta diferencia se debió naturalmente a la gran cantidad de datos recopilados por el sistema. No sería la menor exageración decir que actualmente es como una base de datos a gran escala. El sistema almacenará cualquier información que se haya introducido en la red en línea, independientemente de si era pública o cifrada. Si se usó una línea para describir esto, entonces el sistema con su gran cantidad de datos era equivalente a una biblioteca a gran escala o tal vez incluso era algo más grande. Efectivamente, después de tragar la píldora Golden Body Arat, la presencia de Fan Gong se transformó por completo. Su cuerpo perdió el aire de calma de antes y en su lugar comenzó a emitir una presencia extremadamente valiente. Después de esta transformación, sorprendentemente podría mantenerse firme bajo el efecto de la fuerte gravedad del mundo de este origen y, por lo que parece, podría soportarlo mejor que Ruyan Lanzi, que estaba usando el talismán de reducción de peso de la séptima dimensión. Fan Gong ciertamente no era solo un simple canalla deshonesto. Una vez que mostró sus cartas de triunfo, muchos descendientes instantáneamente se volvieron más cautelosos con él. Por el análisis del sistema, Li Yunmu sabía que la gravedad del mundo de origen era 66 veces mayor que la de su mundo. Este número era idéntico al número de planos paralelos de la Tierra, en cuanto a si eso era solo una coincidencia o no, eso era desconocido. Sin embargo, con el cuerpo de tirano de Li Yunmu alcanzado el umbral menor junto con la refinación de hueso de dragón demonio, aunque no estaba muy cómodo, definitivamente fue el que se sintió más relajado en esta situación. No había necesidad de hablar de apenas resistir la gravedad cuando incluso tenía energía excedente para estallar en una carrera. Naturalmente, este tipo de poder se debilitó sustancialmente bajo la gravedad 66 veces mayor de este mundo de origen. Zhao Mei y Fan Gong habían revelado sus cartas de triunfo, pero los otros dos delincuentes corruptos no tenían esas cartas bajo la manga. Fueron completamente claros acerca de sus habilidades y se apresuraron hacia el escudo de la perla sabia del océano del inframundo de Aiyue. Pero la persona que sorprendió a todos fue Demon. Nadie había esperado que pudiera resistir esta gravedad, tener algunos métodos para lidiar con ella. Esta fue su primera vez revelando su verdadera fuerza a los demás. Cuando Demon estaba a punto de colapsar bajo la gravedad, gritó en voz alta con la cabeza gacha, y al instante siguiente, la ropa en la parte superior de su cuerpo fue destruida y un halo de siniestro aire negro comenzó a emitirse de todo su cuerpo. Demonio, por primera vez, reveló su línea de sangre del Rey Fantasma.
Así es, después de cambiar para convertirse en miembro del clan fantasma, podría mostrar la verdad de los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma. En ese momento, su altura aumentó instantáneamente a 2 metros de sus 180 centímetros originales. Las pupilas de sus ojos se convirtieron en dos luces tenues y sus sombras bajo sus ojos se volvieron instantáneamente negras, mientras que entre sus dientes, brotó un par de dientes de rey fantasma. Una vez que se activó el modo Rey Fantasma, Demon pudo resistir de inmediato la gravedad del mundo de origen. Línea de sangre del Rey Fantasma del clan Fantasma. Zanuya reconoció la transformación de Demon, y su mirada se dirigió inmediatamente a Lee Junmu. Evidentemente, la fuerza mostrada por los seguidores de Lee Junmu siempre había superado sus conjeturas. En cuanto a Lee Kingon, esta mujer tenía una resolución extremadamente firme e indomable, como un dios de batalla femenino, por lo que simplemente no usó ningún método para enfrentar la gravedad. Incluso si su cuerpo no pudo soportar la gravedad 66 veces más alta y comenzó a sangrar por las 7 aberturas, después de lo cual las venas y arterias de su cuerpo comenzaron a romperse, seguidas de ecos sucesivos de numerosos huesos rompiéndose en su cuerpo, todavía no pronunció medio mundo. De repente, una llama se formó en su estómago, y la proyección del pájaro Sungod apareció a su alrededor. Todos vieron que su cuerpo, que había estado a punto de colapsar bajo la fuerte presión, comenzó a recuperarse rápidamente después de estar envuelto dentro de esta llama. Después de esto, el cuerpo de Lee Kingon se desmoronó continuamente y se recuperó constantemente. Apretó los dientes con fuerza y soportó todo sin decir nada. Pero todos descubrieron rápidamente que mientras experimentaba el ciclo infinito de destrucción y renacimiento, ella comenzó a adaptarse rápidamente a la gravedad del mundo de origen. Sangre salvia inmortal del pájaro Sungod. Cuando el grupo lo reconoció, los celos aparecieron en los ojos de personas como Hibuxin o Mantian. Sabían que la sangre del pájaro Sungod no era la sangre de una bestia sabia ordinaria. Esta propiedad de no dejar morir al usuario fue claramente una gran carta de triunfo. Si todos no supieran que la sangre de salvia inmortal del pájaro Sungod era extremadamente particular acerca de ser compatible con la constitución corporal de una persona, entonces Lee Kingon se habría convertido en el objetivo de todos hace mucho tiempo. Después de que todos los descendientes habían salido del bosque, el poder inicial del mundo de origen los había pillado completamente desprevenidos. Además de Lee Junmu, Shi Jianbei, Zhongshan Anlin, Zanuya, Hibuxin, Lu Bu, Luo Tian y Men Shen fueron los únicos en resistir la gravedad con la fuerza de su carne. En términos de facciones, la facción de los discípulos de 4 reyes bárbaros que incluía a Mantian, Koilin Tiger, Tirant Jian y Mammoth Barbarian Yuan fue la que mejor lo hizo. Esto se debía a que los bárbaros le daban gran importancia al temple de sus cuerpos y también se fusionarían con líneas de sangre formidables. Xie Qiangxue luego permitió a las personas experimentar el formidable poder de los 3 mundos celestiales del sol. Incluso si solo pudiera mostrar el 10% del poder del mundo celestial, todavía estaba bastante cómoda mientras usaba el poder mundial para contrarrestar la gravedad. ¿Qué debemos hacer ahora? Para entonces, 13 descendientes habían entrado en el escudo del área de Aiyue, lo que le estaba causando dolor de cabeza. Aunque el Underworld Ocean Sage Pearl, que había sido refinado utilizando el Dan interior de una bestia sabia de nivel casi divino, era extremadamente formidable, estaba protegiendo a más de 10 personas al mismo tiempo, por lo que la tasa de consumo de energía también era extremadamente alta. Estaba claro que el escudo de esta perla no duraría mucho a este ritmo. Regresemos a la jungla. Sería un error de nuestra parte tirarte hacia atrás, así que todos adelante sin nosotros. Finalmente, uno de los que están bajo el escudo tomó la iniciativa de hacer esta solicitud después de darse cuenta de este hecho amargo pero completamente obvio. Otros que también estaban recibiendo la protección de Aiyue también expresaron posteriormente su acuerdo. Aiyue no necesitaba decir nada. Estas personas que habían recibido el refugio ya habían aceptado este hecho. Incluso si Aiyue estuviera dispuesto a protegerlos, todavía no estarían dispuestos a poner sus vidas en manos de otro. Regresar a la jungla tampoco significaba que no tendrían ninguna posibilidad en el futuro. La gravedad aterradora del mundo de origen fue tanto un desastre como una oportunidad para ellos. Aunque no habían cultivado su carne, eso no significaba que fueran débiles. Si usaran la ayuda del mundo de origen para templar su carne, su fuerza avanzaría a pasos agigantados. Los ojos de Aiyue se entrecerraron y finalmente dijo: solo podemos hacerlo de esta manera.
Los 31 descendientes que apenas habían ingresado al mundo de origen recibieron una lección despiadada de este evento. ¿Quién podría haber pensado que su grupo, compuesto por las personas más talentosas de la Tierra, sería presionado inesperadamente para que se refugiara en el bosque antes de que incluso tuvieran la oportunidad de explorar sus alrededores? El grupo de 31 se dividió en dos. Después de que ambos grupos decidieron cómo contactarse, el grupo de descendientes que pudieron soportar la gravedad partió de la jungla de cadáveres de dragones con corazones pesados. El hecho que vale la pena mencionar es que entre el grupo de 7 del continente central, incluidos Lee King-gong y Demon, todos habían podido resistir la amenaza causada por la gravedad. Por lo tanto, la facción del continente central era ahora la más poderosa. Mira, hay un pequeño pueblo frente a nosotros. Finalmente podemos encontrarnos con los nativos de este mundo. Capítulo 299. Aldeano jactancioso. Menshan, que estaba liderando el camino, gritó con asombro. Cuando otros escucharon sus palabras, sus espíritus se conmovieron ferozmente. ¿Habían finalmente encontrado gente? Muchas personas inmediatamente caminaron más rápido para echar un vistazo. Y, efectivamente, Menshen, que había estado despejando el camino, no había alucinado. Habían estado atrapados dentro de la cordillera durante medio año, y ahora habían salido de ese maldito lugar. Sí, después de que el grupo de 31 descendientes se dividió en dos grupos en la jungla, la vanguardia subió una montaña tras otra. Hasta el punto de que la condenada cadena montañosa comenzó a parecer interminable. Con el tiempo, todos ellos se habían vuelto completamente entumecidos. Perdieron la noción de cuán lejos habían llegado y cuántas montañas habían cruzado. Todo lo que importaba ahora era que finalmente habían salido de esta larga cordillera. En el último medio año, todos habían aceptado completamente la enormidad del mundo de origen. Anteriormente, habían tratado de usar su armadura de ala para acelerar su viaje volando, pero no era una buena idea. Pronto descubrieron que bajo la aterradora gravedad del mundo de origen, incluso Lee Jun-mu con sus alas del viento no pudo permanecer en el aire por mucho tiempo y se vio obligado a descender, y mucho menos a las personas con una armadura de ala normal. El terror y los misterios del mundo de origen dieron varios golpes psicológicos al grupo. Tuvieron que caminar durante 3 meses para cruzar la jungla, luego, una vez que salieron, tuvieron que cruzar la cordillera, que tomó otros 3 meses. Justo cuando pensaban que habían entrado en algún tipo de ilusión, que la cordillera era infinita, encontraron signos de hábitat humano, que revitalizaron sus espíritus. Como había humanos, significaba que habían salido del desierto, incluso si Menshen solo había descubierto un pequeño pueblo. Vamos a echar un vistazo. Nadie dudó en avanzar hacia la pequeña montaña dentro de la desolada cordillera. De arriba a abajo, solo tenía 10 o más hogares. A primera vista, estaba claro que este era el lugar más bajo del mundo de origen. Por lo tanto, todos corrieron inmediatamente hacia adelante. Durante los 3 meses de resistencia a la 66 mayor gravedad, cada uno de ellos había progresado a una velocidad extraordinaria. Entre ellos, el progreso de Lee King-gong fue el mayor. Actualmente, podía confiar completamente en su cuerpo físico para soportar la gravedad del mundo de origen. Anciano, ¿puedo preguntar qué región es esta? Hee-Wuxin actuó como representante y preguntó a un anciano en el pequeño pueblo. Esta es la aldea de Liujia, ¿todos ustedes, vinieron todos de la cordillera del norte? El anciano evaluó el grupo de descendientes que había aparecido repentinamente con un atisbo de asombro en sus ojos. Así es, hemos estado perdidos allí por mucho tiempo. ¿Puedo pedirles a todos que sigan a este viejo? Al ver al grupo de descendientes aparecidos de repente, el viejo no se asombró en lo más mínimo. Mientras caminaba por el sendero que conducía al interior del pueblo, murmuró para sí mismo. Los tiempos recientes se han vuelto cada vez más extraños. En estos días, muchos señores y extraños han venido de la cordillera del norte. Todos los Fluxers tenían una gran capacidad auditiva. Tigre enrollado agarró el hombro del anciano y preguntó con emoción. Tío, ¿qué dijiste justo ahora? Dije que más y más personas vienen de las montañas del norte. El viejo luego continuó como si estuviera acostumbrado, todos, por favor, sé lo que quieren. Mi Liujia Village ya ha preparado todo, así que solo tengo una solicitud. Que te vayas después de tomar las cosas que deseas. A decir verdad, nuestro pueblo de Liujia ha estado luchando dolorosamente durante las últimas generaciones, no tenemos nada que pueda llamar su atención. El viejo se volvió de nuevo con una expresión impotente, guiando a todos hacia el pueblo.
Cada vez más personas como nosotros vienen de las montañas del norte. Todos los Fluxers se miraron con consternación. Aiyue, que fue extremadamente cuidadoso, descubrió que aunque este anciano parecía extremadamente débil, cuando Coiling Tiger le había agarrado el hombro con fuerza en un ataque de emoción, el anciano no había estado un poco desconcertado. Esto no se debió a que el anciano fuera realmente un experto profundamente oculto o que el Coiling Tiger no hubiera usado suficiente fuerza, sino que los nativos de este mundo tenían cuerpos físicos extremadamente tiránicos. Incluso un anciano de una región desolada como esta podría resistir la locura de tigre enroscado. Muy bien, hace unos días, un joven señor y joven señorita habían venido de allí, vestidos de blanco. La niña parecía ser santa y pura como un hada y era muy hermosa, aunque estas pocas fallas aquí también son igualmente hermosas. Mientras hablaba, el viejo giró la cabeza y miró a Aiyue, Ruyan Lanzi y Xie Qiangxue. Todas estas tres mujeres eran bellezas impresionantes. Aunque Zhao Mei y He Wuxin tampoco faltaron, fueron un grado más bajo. Sin embargo, todos ellos eran extremadamente hermosos, por lo que este viejo tenía buen gusto. Cuando mencionó a dos personas, un hombre y una mujer, dos nombres aparecieron en la cabeza de todos. Fanen y Fanny. ¿Dónde están ahora? Preguntó Hombre Shen, sintiéndose un poco molesto. Se fueron hace mucho tiempo, obtuvieron un mapa y algunas raciones, luego se fueron esa misma noche. El anciano agregó. En los últimos meses, 4 grupos de personas habían venido de las montañas del norte, lo que hace que su grupo sea el quinto. Pronto, el viejo condujo a todos dentro del pueblo. Todos ellos eran como tú, viniendo a nuestra aldea para preguntar por las direcciones. Mientras seguían al viejo, lo primero que vieron Li Yunmu y los demás fue un grupo de niños desnudos y menores de edad que luchaban entre sí. Todos ellos eran extremadamente enérgicos, sus gritos feroces llenos de sangre y ki, que sacudieron los tímpanos de todos. Este grupo formado principalmente por niños de 11 y 12 años tenía músculos tan fuertes que incluso personas como Man Tian y Shi Yanbei estaban a punto de palpitar. Finalmente entendieron la situación real de los nativos de este mundo de origen que nacieron y se criaron bajo la gravedad de 66 veces mayor. Incluso si fueran solo un grupo de niños en una tierra desolada, su fuerza y el poder del cuerpo físico superaron a los de la mayoría de las personas del grupo de descendientes. No sería la menor exageración decir que la vitalidad proveniente de los cuerpos tiránicos de estos niños hizo que los corazones de estos descendientes temblaran de miedo. Solo ahora Li Yunmu finalmente entendió por qué cuando el viejo los vio por primera vez los llamó jóvenes maestros y señoritas. Fue porque entre la gente de la aldea, ninguno de ellos tenía un físico débil. Todos y cada uno de ellos, ya fueran adultos, niños o incluso mujeres, todos tenían cuerpos extremadamente robustos como los de bárbaros burdos. Li Yunmu y los demás vieron esto, luego obtuvieron el mapa que el viejo había mencionado antes, aunque llamarlo un mapa mostraba un gran respeto por este pedazo de piel de bestia. Además, había varias imágenes torcidas que representaban las montañas del norte, la aldea de Liujia y la cueva de los 9 dragones. Tenía solo estos 3 puntos, mientras que a lo lejos había una imagen que probablemente era una gran ciudad. En términos de distancia estimada, esa ciudad estaba aproximadamente a 2000 kilómetros de esta aldea. Cuando Aiyue examinó cuidadosamente el mapa, no pudo evitar señalar una marca con forma de cráneo humano en el mapa y preguntar. ¿Qué es esta cueva de los 9 dragones? Menshan, que estaba liderando el camino, gritó con asombro. Cuando otros escucharon sus palabras, sus espíritus se conmovieron ferozmente. ¿Habían finalmente encontrado gente? Muchas personas inmediatamente caminaron más rápido para echar un vistazo. Y, efectivamente, Menshen, que había estado despejando el camino, no había alucinado. Habían estado atrapados dentro de la cordillera durante medio año, y ahora habían salido de ese maldito lugar. Sí, después de que el grupo de 31 descendientes se dividió en 2 grupos en la jungla, la vanguardia subió una montaña tras otra. Hasta el punto de que la condenada cadena montañosa comenzó a parecer interminable. Con el tiempo, todos ellos se habían vuelto completamente entumecidos. Perdieron la noción de cuán lejos habían llegado y cuántas montañas habían cruzado. Todo lo que importaba ahora era que finalmente habían salido de esta larga cordillera. En el último medio año, todos habían aceptado completamente la enormidad del mundo de origen. Anteriormente, habían tratado de usar su armadura de ala para acelerar su viaje volando, pero no era una buena idea.
Pronto descubrieron que bajo la aterradora gravedad del mundo de origen, incluso Lee Jun-mu con sus alas del viento no pudo permanecer en el aire por mucho tiempo y se vio obligado a descender, y mucho menos a las personas con una armadura de ala normal. El terror y los misterios del mundo de origen dieron varios golpes psicológicos al grupo. Tuvieron que caminar durante 3 meses para cruzar la jungla, luego, una vez que salieron, tuvieron que cruzar la cordillera, que tomó otros 3 meses. Justo cuando pensaban que habían entrado en algún tipo de ilusión, que la cordillera era infinita, encontraron signos de hábitat humano, que revitalizaron sus espíritus. Como había humanos, significaba que habían salido del desierto, incluso si Menshen solo había descubierto un pequeño pueblo. Vamos a echar un vistazo. Nadie dudó en avanzar hacia la pequeña montaña dentro de la desolada cordillera. De arriba a abajo, solo tenía 10 o más hogares. A primera vista, estaba claro que este era el lugar más bajo del mundo de origen. Por lo tanto, todos corrieron inmediatamente hacia adelante. Durante los 3 meses de resistencia a la 66 mayor gravedad, cada uno de ellos había progresado a una velocidad extraordinaria. Entre ellos, el progreso de Lee King-gon fue el mayor. Actualmente, podía confiar completamente en su cuerpo físico para soportar la gravedad del mundo de origen. Anciano, ¿puedo preguntar qué región es esta? Hee-Wuxin actuó como representante y preguntó a un anciano en el pequeño pueblo. Esta es la aldea de Liujia, ¿todos ustedes, vinieron todos de la cordillera del norte? El anciano evaluó el grupo de descendientes que había aparecido repentinamente con un atisbo de asombro en sus ojos. Así es, hemos estado perdidos allí por mucho tiempo. ¿Puedo pedirles a todos que sigan a este viejo? Al ver al grupo de descendientes aparecidos de repente, el viejo no se asombró en lo más mínimo. Mientras caminaba por el sendero que conducía al interior del pueblo, murmuró para sí mismo. Los tiempos recientes se han vuelto cada vez más extraños. En estos días, muchos señores y extraños han venido de la cordillera del norte. Todos los Fluxers tenían una gran capacidad auditiva. Tigre enrollado agarró el hombro del anciano y preguntó con emoción. Tío, ¿qué dijiste justo ahora? Dije que más y más personas vienen de las montañas del norte. El viejo luego continuó como si estuviera acostumbrado, todos, por favor, sé lo que quieren. Mi Liujia Village ya ha preparado todo, así que solo tengo una solicitud. Que te vayas después de tomar las cosas que deseas. A decir verdad, nuestro pueblo de Liujia ha estado luchando dolorosamente durante las últimas generaciones, no tenemos nada que pueda llamar su atención. El viejo se volvió de nuevo con una expresión impotente, guiando a todos hacia el pueblo. Cada vez más personas como nosotros vienen de las montañas del norte. Todos los Fluxers se miraron con consternación. Aiyue, que fue extremadamente cuidadoso, descubrió que aunque este anciano parecía extremadamente débil, cuando Coiling Tiger le había agarrado el hombro con fuerza en un ataque de emoción, el anciano no había estado un poco desconcertado. Esto no se debió a que el anciano fuera realmente un experto profundamente oculto o que el Coiling Tiger no hubiera usado suficiente fuerza, sino que los nativos de este mundo tenían cuerpos físicos extremadamente tiránicos. Incluso un anciano de una región desolada como esta podría resistir la locura de Tigre enroscado. Muy bien, hace unos días, un joven señor y joven señorita habían venido de allí, vestidos de blanco. La niña parecía ser santa y pura como un hada y era muy hermosa, aunque estas pocas fallas aquí también son igualmente hermosas. Mientras hablaba, el viejo giró la cabeza y miró a Aiyue, Ruyan Lanzi y Xie Qiangxue. Todas estas 3 mujeres eran bellezas impresionantes. Aunque Zhao Mei y Hee-Wuxin tampoco faltaron, fueron un grado más bajo. Sin embargo, todos ellos eran extremadamente hermosos, por lo que este viejo tenía buen gusto. Cuando mencionó a 2 personas, un hombre y una mujer, 2 nombres aparecieron en la cabeza de todos. Fanen y Fanny. ¿Dónde están ahora? Preguntó Hombre Shen, sintiéndose un poco molesto. Se fueron hace mucho tiempo, obtuvieron un mapa y algunas raciones, luego se fueron esa misma noche. El anciano agregó. En los últimos meses, 4 grupos de personas habían venido de las montañas del norte, lo que hace que su grupo sea el 5. Pronto, el viejo condujo a todos dentro del pueblo. Todos ellos eran como tú, viniendo a nuestra aldea para preguntar por las direcciones. Mientras seguían al viejo, lo primero que vieron Lee Jun-mu y los demás fue un grupo de niños desnudos y menores de edad que luchaban entre sí. Todos ellos eran extremadamente enérgicos, sus gritos feroces llenos de sangre y ki, que sacudieron los tímpanos de todos.
Este grupo formado principalmente por niños de 11 y 12 años tenía músculos tan fuertes que incluso personas como Man Tian y Shi Jianbei estaban a punto de palpitar. Finalmente entendieron la situación real de los nativos de este mundo de origen que nacieron y se criaron bajo la gravedad de 66 veces mayor. Incluso si fueran solo un grupo de niños en una tierra desolada, su fuerza y el poder del cuerpo físico superaron a los de la mayoría de las personas del grupo de descendientes. No sería la menor exageración decir que la vitalidad proveniente de los cuerpos tiránicos de estos niños hizo que los corazones de estos descendientes temblaran de miedo. Solo ahora Li Yunmu finalmente entendió por qué cuando el viejo los vio por primera vez los llamó jóvenes maestros y señoritas. Fue porque entre la gente de la aldea, ninguno de ellos tenía un físico débil. Todos y cada uno de ellos, ya fueran adultos, niños o incluso mujeres, todos tenían cuerpos extremadamente robustos como los de bárbaros burdos. Li Yunmu y los demás vieron esto, luego obtuvieron el mapa que el viejo había mencionado antes, aunque llamarlo un mapa mostraba un gran respeto por este pedazo de piel de bestia. Además, había varias imágenes torcidas que representaban las montañas del norte, la aldea de Liujia y la cueva de los 9 dragones. Tenía solo estos 3 puntos, mientras que a lo lejos había una imagen que probablemente era una gran ciudad. En términos de distancia estimada, esa ciudad estaba aproximadamente a 2000 kilómetros de esta aldea. Cuando Aiyue examinó cuidadosamente el mapa, no pudo evitar señalar una marca con forma de cráneo humano en el mapa y preguntar: ¿qué es esta cueva de los 9 dragones? Capítulo 300. Poder de 9 bueyes. Cuando Aiyue examinó cuidadosamente el mapa, no pudo evitar señalar una marca con forma de cráneo humano en el mapa y preguntar: ¿qué es esta cueva de los 9 dragones? Obviamente, ninguno de los descendientes era gente común. Cuando vieron la marca del cráneo de color sangre en la piel de la bestia, un indicio de alerta surgió en sus corazones. Esta cueva de los 9 dragones es donde un grupo de bandidos, ninguno de los cuales es buena gente, vive en la montaña de los 9 dragones. Mi Liujia Village tiene que hacerles una ofrenda cada 3 meses, como cualquier otra aldea en un radio de 1000 kilómetros. Solo podemos vivir bajo su explotación. Una vez que todos escucharon esto, sus corazones se detuvieron. Un pequeño grupo de bandidos tenía control sobre un territorio de 1000 kilómetros. Una vez más, los descendientes experimentaron la inmensidad aterradora del mundo de origen. Todos deberían irse rápidamente, estos bandidos de las 9 cuevas del dragón no son alguien a quien puedan provocar. Los forasteros como ustedes son peces carnosos en sus ojos. Muchas personas de grupos que vinieron antes de que hayan sido capturados por ellos, dijo un profundo y crudo sonido de voz. Venía del otro lado de la plaza pública, y estaba lleno de vigor y vitalidad. Cuando Li Yunmu y los demás miraron en la dirección desde la cual había hablado la voz, vieron a un grupo de hombres altos y musculosos entrar en la aldea. Sostenían gruesas lanzas de madera y tenían pieles de animales atadas a la cintura. Este grupo con un aire de salvajismo tenía unas 20 personas y estaba dirigido por un hombre grande y tuerto. Su altura era sorprendentemente casi igual a la de los hombres Shen de 3 metros de altura, mientras que la fuerza emitida por él al instante casi hizo saltar los globos oculares de Man Tian. Según las palabras del anciano, estas personas pertenecían al escuadrón de caza de la aldea de Liujia, que ahora regresó a la aldea. El líder del escuadrón se llamaba Liu Qingxi, un hijo de 30 años del anciano del pueblo. Detrás de él, los otros miembros del escuadrón de caza llevaban una enorme bestia de más de 10 metros de largo y goteaba sangre. SSSSS. El grupo de descendientes no pudo evitar respirar profundamente. Al principio, no se habían molestado en poner la posible amenaza del escuadrón de caza en sus ojos. Después de todo, ¿qué tipo de personas eran? Eran overlords que formaron la capa superior de la jerarquía de discípulos de flujo en los 6 continentes, entonces, ¿cómo podrían preocuparse por un escuadrón de caza insignificante? Pero ahora, la poderosa presencia proveniente de los miembros del escuadrón de caza llenó sus corazones de agonía. Motherfuckers, ¿puede esto ser realmente un escuadrón de caza de una aldea que pertenece al peldaño más bajo de la sociedad? La presencia emitida por estas personas fue suficiente para hacer que los descendientes se preocuparan por ellos. Especialmente el líder del escuadrón de caza Qingxi. Su vigor reprimió a Men Shen, este humano de 3 metros de altura. Sin embargo, aunque Liujia Village tenía un formidable escuadrón de caza bajo el liderazgo de Qingxi, todavía estaban oprimidos y tenían que pagar impuestos. Zhao Mei no pudo evitar preguntar sinceramente al grupo de cazadores. Los bandidos de las 9 cuevas del dragón, ¿qué tan formidables son?
Al ver su dulce sonrisa, un miembro del escuadrón de caza se olvidó instantáneamente de todo y reveló toda la información que tenía sobre la fuerza de los bandidos de la montaña, extremadamente formidable, tienen más de 100 personas, y cada uno de ellos puede vencer a 3 de nosotros. Sobre ellos están las 9 cabezas, conocidas como 9 dragones. El más formidable es el dragón negro, e incluso el capitán Kingsley no es su oponente. Sí, las palabras del viejo tigre son verdaderas. En las profundidades de la cueva de los 9 dragones, hay un canal de transferencia. Anteriormente, las aldeas por aquí se habían unido para rebelarse y tuvieron éxito. Pero después, el dragón negro abrió el canal de transferencia y solicitó la ayuda de un grupo de expertos en artes marciales que luego nos suprimieron. Sí, esos malditos bandidos tienen algo de respaldo. Cada uno de esos expertos había cultivado energía de flujo, por lo que deberías irte rápidamente, ya que si te conocen, ya no podrás irte. Todos los miembros del escuadrón instaron a los descendientes a partir rápidamente. ¿Transferir canal? Aunque todos estaban preocupados por la fuerza de los nativos aquí, todos suspiraron aliviados al escuchar lo que los miembros del escuadrón de caza tenían que decir, incluso si los aldeanos describieran a los bandidos de la cueva de las 9 montañas como muy formidables, no podrían ser demasiado temibles si Kingsley pudiera rivalizar con la mayoría de los líderes, las cabezas de dragón. Como habían dicho los aldeanos, su única preocupación era el respaldo de estos bandidos, por lo que Li Yunmu y los demás no estaban demasiado ansiosos. Esa noche, decidieron quedarse en la aldea de Liujia, especialmente después de escuchar que la pequeña cueva de los 9 dragones tenía un canal de transferencia. Todos tenían la misma idea en ese momento. No lo mencionaron, pero hablaron con la gente de Liujia Village, preguntando sobre el mundo de origen. A partir de esto, pronto entendieron que su ubicación actual era la región más atrasada y desolada del mundo de origen. Ninguno de estos aldeanos, incluido Liu Qingxi, había cultivado energía de flujo, sin mencionar las habilidades letales de flujo. Aunque había personas entre ellos que tenían una fuerza física que superaba incluso a la de Aiyue, esto no significaba que fueran más impresionantes que los descendientes. Esa noche, todos se reunieron en la cabaña de Aiyue como si hubieran aceptado hacerlo. En el centro de la habitación, encendieron un fuego, que luego se reflejó en las expresiones solemnes de cada descendiente. Según la información que habían recibido de los aldeanos, eran demasiado optimistas, pero tampoco estaban llenos de desesperación. Actualmente, todos tenían completamente claro el motivo por el cual cada aldeano de la aldea de Liujia con el que se habían topado los había llamado jóvenes amos y extraños. Y fue realmente simple. Todo fue por sus cuerpos delgados. Cuando en este mundo, aparte de Men Shen, que tenía 3 metros de altura, incluso Mammoth Barbarian Yuan sería visto como un joven maestro hasta que cambiara de cuerpo en una pelea. El anciano había dicho que el control innato de los descendientes sobre la estatura de su cuerpo era una señal de que eran descendientes de expertos en artes marciales. Entre la gente común, muy pocos tendrían una altura inferior a 2 metros bajo la aterradora gravedad de 66 veces mayor del mundo de origen. A los ojos de las personas aquí, la altura era la marca de la fuerza de una persona. En circunstancias normales, cuanto más musculosa sea una persona, mayor será su fuerza. Los que tenían una altura de 2 metros se consideraban en el peldaño más bajo en términos de fuerza. Los que tenían una altura de 2,5 m se consideraban expertos, mientras que los que superaban los 2,7 m podían luchar por el puesto de capitán del escuadrón de caza. El nombre de Liu Qingxi era famoso en las aldeas cercanas. Tenía cerca de 2,9 m de altura y poseía la fuerza de 8 bueyes. En el área de 1000 millas, aparte de la 9ª cabeza del dragón negro de Nine Dragon Cave, podría ser considerado como el más formidable. Según la clasificación de la fuerza entre la gente común en este mundo, el poder de 9 bueyes era el límite de la fuerza física para aquellos que no eran cultivadores. En otras palabras, las 9 cabezas de la cueva del dragón 9 deberían tener entre 8 y 9 bueyes. Entre ellos, el más formidable fue Black Dragon, que definitivamente tenía el poder de 9 bueyes. El poder de un buey era equivalente a 500 kilogramos. Entonces 9 bueyes equivalían a 4,5 toneladas. Entonces, cuando atacaron, sus puños contenían varias decenas de toneladas en el poder. Al escuchar esto, las expresiones de cada persona en el grupo de descendientes se volvieron sombrías, porque lo encontraron inimaginable. Según esta información, la fuerza de la gente común en este mundo era demasiado aterradora.